Amada Iglesia de Cristo, es un privilegio saludarlos. Que el Dios de gracia los guarde, los cuide, los proteja. Estamos en un tiempo de aislamiento, no de soledad. Y no de soledad porque nuestro amado Dios está con nosotros como un poderoso gigante, porque Él nos defiende, porque Él nos guarda. No estamos solos. Jesucristo en la cruz fue abandonado por el Padre. Y Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Cristo fue desamparado por el Padre para que usted y yo nunca fuéramos desamparados. Señor, hay veces nos sentimos solos, nos sentimos tristes, nos sentimos agobiados, como que no sabemos qué hacer. Pero tú nos guardas, Señor, pero tú nos proteges. Pero tú, Señor, nos bendices todos los días de nuestra vida. Tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios generoso, tú eres un Dios tierno. Sabemos a quién hemos creído. Sabemos que tú nos guardas, Señor, sabemos que tú nos proteges. Sálvanos, oh Dios, porque las aguas del miedo de pronto han entrado a nuestra alma. Señor, de pronto hemos estado abatidos, tristes, acongojados, pero tú conoces lo que hay en nuestro corazón. Y tú sabes, Señor, que te necesitamos. Y tú sabes, Señor, que separados de ti nada podemos hacer. A nadie más tenemos en los cielos sino a ti. A ti te tenemos, pero al tenerte a ti, Señor, lo tenemos todo. Hemos creído, Señor, que todo menos Cristo es igual a nada. Y afirmamos y creemos que Cristo es todo suficiente. Que tú, Señor Jesucristo, así no tengamos nada, lo tenemos absolutamente todo. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque tu palabra nos protege, tu palabra nos anima, tu palabra nos alienta. Tu palabra, Señor, nos habla cara a cara de que tú nos guardas, de que tú nos proteges y que no vamos a temer. Gracias, Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo. Amén y amén. Tristemente, pocos de los que leen la Biblia con reverencia, los puritanos decían que la Biblia se debe leer de rodillas, se debe de leer con reverencia, con temor y temblor. Y pocos saben de la grandeza del carácter divino de nuestro todopoderoso Dios eterno. Y pocos saben que el carácter divino inspira temor, inspira temblor y nos ha de llevar todos los días a la verdadera adoración. Y es que pocas personas saben de los atributos del Dios de Israel, tal y como están revelados en su santa palabra. Vamos a ir a Éxodo, tome su Biblia por favor, capítulo 15. Éxodo capítulo 15, versículo 11. Y dice la bendita palabra del Señor. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas y en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Cuando yo leo este texto, claramente a mí la Biblia me invita, óigalo bien, y me enseña que Cristo debe ser humildemente adorado. De que yo debo humillarme bajo su poderosa mano. Escúchelo bien, Cristo
debe ser humildemente adorado. ¿Se acuerdan el versículo de Génesis 1:1 que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Pues déjeme decirle algo, hubo un tiempo, si se puede llamar tiempo, porque recuerde que el tiempo es creación de Dios, porque no existía el tiempo, recuérdelo. Pero hubo un tiempo, repito, si se puede llamar tiempo, cuando Dios en la unidad de su Trinidad habitaba solo. No había universo que sustentar, no había tierra que alimentar, no había ni una sola criatura a la cual cuidar, no había ni ángeles que cantaran alabanzas al Dios eterno, no había nada, óigalo bien, ni nadie, sino solo el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, las tres personas habitando en la soledad, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y habitaba, óigalo bien, estamos hablando de la soledad de Dios, donde la Trinidad habitaba, y no durante un año, no solo durante un año, ni durante un siglo, sino desde una eternidad pasada, existiendo solo el Dios de gracia. Pero, y aunque habitaba solo en la Trinidad, escuche lo que le voy a decir, habitaba completamente satisfecho, feliz, completo y todo suficiente. Feliz en sí mismo, por toda la eternidad ha habitado el Dios Trino, no necesitando de nada ni de nadie. Si el universo y todo lo que existe lo hubiera sido necesario para algo, pues Dios lo hubiese llamado a la existencia desde tal eternidad pasada, pero no. Desde una eternidad pasada, Él ha habitado completamente solo en la Trinidad. Esto me enseña que en nada la creación benefició a Dios. En nada la existencia creada por su palabra lo ha beneficiado a Él. Y usted y yo podemos preguntarnos, ¿quién o qué obligó al Dios eterno a crear? Nadie. Nada. Pues Dios nunca está bajo coacción, quiero que lo entendamos. Porque a Dios no se le puede manipular, sino que tal acto de la creación fue un hecho soberano de su parte y fue consejo de su santa y sabia voluntad. Efesios capítulo 1, versículo 11. Efesios capítulo 1, versículo 11. Dice la palabra del Señor. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de Dios, que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Uno puede ver acá como el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla de que el plan de Dios incluye absolutamente todas las cosas, todo cuanto acontece, todo cuanto sucede. Y todo, óigalo, todo el plan de Dios incluye todas las cosas que siempre han pasado, las cosas que están pasando y las cosas que pasarán. Y Dios no solo es el autor, sino también el ejecutor de todo cuanto acontece. Y Dios todo lo que ha creado
lo creó solo para su gloria manifestativa. Porque a través del universo, a través de la creación, su gloria se manifiesta. Los cielos hablan de la gloria del Señor. Todo el universo habla del Dios de gracia. Todo el universo habla del Creador. Nosotros que creemos en la providencia de Dios, tenemos la certeza de que la providencia de Dios en el curso del tiempo es tan amplia como lo es su decreto desde la eternidad. Por tal razón, no vamos a temer. Dios tiene el control. Dios todo lo decretó desde antes de la creación del universo. Un solo decreto. Nuestro Dios es un Dios magnífico, extraordinario, hacedor de maravillas, hacedor de prodigios. Yo quiero que entendamos que Dios no sale ganando con absolutamente nada de las cosas de la creación. Y ni siquiera Dios sale ganando con nuestra adoración, ni siquiera. Dios no necesita de la gloria externa, de esa gloria externa que viene de sus redimidos, porque Él es suficientemente glorioso en sí mismo. La pregunta es, ¿qué movió al Señor a predestinar a sus elegidos para que le alaben por toda la eternidad? Bueno, la misma Biblia nos da la respuesta. Efesios capítulo 1, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo. Óigalo bien. Tenemos la respuesta muy clara. Según el puro afecto de su voluntad. Tan hermoso nuestro Dios. Todo Él lo ha predestinado para su gloria. Todo cuanto acontece es para su gloria. Aunque Él no necesite de nada de su creación, porque Él no necesita nada de sus criaturas, nada de nosotros. Romanos, capítulo 11, unas pocas páginas atrás, versículos 34 y 35. La Biblia nos enseña absolutamente todo. Dios, recuérdelo, solamente nos habla a través de la Escritura. La Escritura es la única voz de Dios venida del cielo. No hay otra voz. Romanos capítulo 11 dije, versículos 34 y 35. Oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero? Estamos metiéndonos en un terreno sin duda alguna muy elevado. Y este terreno, óigalo bien, amerita toda reverencia a la soberana voluntad de Dios. Por eso vamos a humillarnos. Recordemos que Cristo debe ser humildemente adorado. Dios es el dueño de todo. Las aves del cielo cantan para Dios. La hoja de un árbol no se cae sin el permiso del Dios eterno. Yo quiero que entendamos que es imposible someter al Todopoderoso. Yo por eso no entiendo a las personas que dicen que activan el poder de Dios. Yo no entiendo. Realmente se me hace tan arrogante tal cosa. No entiendo a las personas que dicen que decretan. ¡Cuán arrogancia! ¡Cuán altivez y cuánta prepotencia!
Es imposible someter al Todopoderoso. Es imposible, óigalo, obligar a Dios que tenga algún favor hacia sus criaturas. Recordemos que Dios no gana nada con nosotros. Job capítulo 35, unas páginas atrás. Job capítulo 35, antes de Proverbios, antes de Salmos, versículos 7 y 8. Espero que ya haya llegado ahí conmigo. Dice la hermosa palabra del Señor. Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? ¡Wow! Al hombre, como tú, dañará tu impiedad, y al Hijo de hombre aprovechará tu justicia. ¿Qué le podemos dar al Dios de gracia? Nada, Él no gana nada, ni siquiera con nuestra adoración. Él es inmutable. Él es eternamente el mismo, hoy, mañana y siempre, y por los siglos de los siglos, ayer, hoy y siempre. Ni el más obediente de los hijos de Dios aprovecha a Dios en nada. ¿Debemos adorar al Señor? Claro que sí. Cantar para Él, claro que sí. Pero en nada aprovecha eso a Dios. ¿Qué puede recibir el Señor de nuestra mano? Nada. Somos nosotros los que todo el tiempo estamos recibiendo de Él, porque Él es generoso. Él es precioso para con nosotros. Él ama a su iglesia. Hasta el punto que se entregó a sí mismo por ella. Derramó su sangre para limpiar a su iglesia, para presentarla a sí mismo ante Él sin mancha y sin arruga. Recuerden en Lucas capítulo 17, este es un versículo bien interesante. Lucas capítulo 17, versículo 10, dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 17, verso 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, oígalo bien, estas son palabras de Jesucristo mismo, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Ni el más obediente, escúchalo bien, aprovecha a Dios en nada. Nuestro Señor Jesucristo, quien vivió una vida perfecta en obediencia, en toda su humanidad. Recordemos que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y como hombre, vivió una vida perfecta de obediencia. Una vida perfecta en santidad. Y ni aún así añadió en nada al ser de Dios, ni a la gloria de Dios, ni a la majestad de Dios, ni a su esencia, ni por lo que hizo, ni por lo que sufrió. Ni el mismo Cristo, estando aquí en la tierra. Es verdad, una bendita y gloriosa verdad, que Jesucristo óigalo bien, nos manifestó la gloria de Dios, claro que sí, pero no añadió nada a la esencia de Dios. Y hay un salmo donde dice, mi bien a ti no aprovecha. Es el Salmo 16, perdón. A Dios no se le puede añadir nada. Es tan perfecto Dios que no hay pecado que pueda perjudicarle. Es tan perfecto Dios, repito, que no hay pecado que pueda perjudicarle.
Es tan justo el Dios de gracia que ninguna justicia puede beneficiarle. No hemos entendido la grandeza de nuestro Dios, la majestad de nuestro Dios, la hermosura de nuestro Dios. Es absolutamente cierto que Dios es honrado y deshonrado por los hombres, pero no en su sustancia, sino en su carácter. Por eso cuando yo leo estos versículos, todo lo que el Dios eterno, quien ha habitado, por eso llamamos el atributo de la soledad de Dios, eternamente solo, en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. A mí me asombra el amor de Dios. Y el amor de Dios por nosotros, quiero que lo entienda, a usted y a mí nos debería llevar a ser misericordiosos con los demás. No existe un alma convertida que no sepa dar amor. Quienes hemos sido regenerados por Dios Espíritu Santo, esa debe ser nuestra manera de vivir. Ser misericordiosos, ser bondadosos, generosos, humildes. Recordemos que Cristo debe ser humildemente adorado. Es cierto, cuando lo vemos, por ejemplo, en la parte natural, es muy cierto que muchos hijos no sacan nada de sus padres, ningún rasgo de sus padres. Es cierto que muchos hijos son tan diferentes, pero tan diferentes a sus padres, pero no se puede decir lo mismo cuando se trata de los hijos de Dios. Los hijos de Dios hemos de tener rasgos distintivos de la persona de Cristo en su humanidad. Hemos de ser mansos, hemos de ser compasivos, hemos de ser tiernos, respetuosos. Yo me pongo a ver el universo, por Dios, cuando veo algunos documentales del universo, y me asombra todas las maravillas de la creación, de este vasto universo, que solo tiene que ver con la gloria manifestativa de Dios. Si Dios lo hubiese deseado, escúcheme, si Dios lo hubiese deseado, habría podido continuar solo en su Trinidad por todo el resto de la eternidad. Óigalo, por todo el resto de la eternidad. Y sin dar a conocer su gloria a criatura alguna. Y Él hubiera seguido existiendo igualmente lleno de gozo en sí mismo. Entendamos esto. Dios será siempre eternamente bendito y glorioso en sí mismo, como lo ha sido desde una eternidad, porque Él es inmutable. En nada le aprovecha a Él la creación, en nada. Ahora nos preguntamos, ¿qué es para Dios su creación? Bueno, vamos a ir a Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Y lo que dice la palabra del Señor. Versículo 15. He aquí que las naciones les son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Santo Dios. Esto es el Dios de Israel. Este es el Dios de la Escritura, único en su ser,
y por lo tanto es el Dios no conocido, de quien el apóstol Pablo le habla. ¿Se acuerdan en Hechos? Vamos a ir a Hechos capítulo 17. No conocemos nada de Dios sin duda alguna. No comprendemos muchas cosas del Señor. Conocemos tan poco de Dios. Hechos capítulo 17, versículo 23. Conocemos tan poco de Dios, tan poco del Señor. Por eso no podemos jactarnos de nada. De nada. Estas cosas que están pasando, este silencio aquí en mi ciudad, solamente podemos salir, en mi caso personal, solamente los viernes de 7 de la mañana a 12 del día. Solamente puedo salir en esas 5 horas nomás. Y uno ve el silencio, uno escucha el silencio tan impresionante y da como cierto miedo, como cierta incertidumbre. Señor, ¿qué va a pasar? Hechos 17, 23 dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, cómo era la gente de religiosa, cómo somos de religiosos, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Hay tantas multitudes tan descuidadas en el pueblo cristiano que muy poco leen la Biblia. Hay multitudes de personas en las iglesias cristianas que muy poco, óigalo bien, que muy poco tiempo pasan a solas con la soledad de Dios. No nos gusta la soledad, ¿verdad? Nos molesta la soledad, ¿cierto? Pero no hemos entendido que el cristianismo no es una cuestión de andar en grupo todo el tiempo. El cristianismo es algo del Señor y yo, de aprender a estar a solas con la soledad de Dios. Y le hago una pregunta: ¿cuánto tiempo usted invierte a estar a solas con la soledad de Dios? ¿Cuánto tiempo usted ora en secreto? ¿Cuánto tiempo usted se aparta a hablar con Él, a contarle sus miedos, sus tristezas, sus rabias, sus alegrías, sus dudas? Porque seguramente en este tiempo habrá muchas dudas, muchas preguntas. Sin duda alguna, muy diferente es el Dios de las Escrituras al Dios del púlpito moderno, al Dios del pactar. Hemos de volver a las sendas antiguas. Hemos de entender que Dios únicamente nos habla a través de la Escritura. Y nos habla cara a cara, porque Jesucristo es la Escritura. La Escritura es Jesucristo mismo. Isaías capítulo 40, versículo 22 al 23. Dice así la bendita palabra de Dios. Isaías capítulo 40, versículos 22 y 23. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Y vaya que sí nos creemos nosotros. Yo no entiendo de qué nos jactamos. No entiendo de qué. Él extiende los cielos como una cortina. Los despliega como una
tienda de morar. Él convierte en nada, a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Es tan cierta la soledad de Dios por su majestad y santidad que Él habita en una luz inaccesible. Yo no entiendo a las personas que dicen que han visto a Dios. Yo eso no lo puedo comprender. El púlpito corriente dice eso. ¿Cómo nos hace falta humillarnos? Seguramente, definitivamente nos hace falta mucho humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Sin duda alguna, nos hace falta no solo conocer, sino practicar, vivir, que Cristo debe ser humildemente adorado. Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6. Versículo 15 y 16. Mire lo que dice la preciosa palabra de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 15 al 16. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado, óigalo bien, y solo soberano, bueno, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Por eso a los ricos de este siglo manda Dios que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Vaya, miren lo que dice la Escritura: santo, soberano, bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes, señores, señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Bueno, ¿qué pasará con tantos que dicen haber visto a Dios? Bueno, no sé. O más bien, sí sé, están lejos de la Escritura, están lejos del Dios de la Biblia. No le han conocido todavía. Y aquellos que afirman tal cosa, seguro que no es el Dios de la Biblia, sino otro Dios, creado en sus enfermas mentes para manipular a los ignorantes, a los que tienen comezón de oír cosas nuevas para su propia perdición, y cuyo Dios es el vientre, y cuyo Dios es lo material. ¿Cuánta necedad hay en el hombre? Recordemos lo que dice Juan Calvino, es que el corazón del hombre es una fábrica perpetua de hacer ídolos todo el tiempo. El Dios de Israel, quiero que lo entienda, amada iglesia, el Dios de Israel debe ser reverenciado, debe ser adorado como dice su Escritura. Y que, óigalo bien, es el Dios majestuoso, y que en Él está la majestad, y solo en Él está la excelencia, y solo en Él está la incomparable perfección. Ese es el Dios de la Escritura. Dios lo sostiene todo, lo sustenta todo, óigalo, pero en sí mismo Él es independiente de todo. Él trasciende su creación. Una de las cosas que la Biblia me enseña es que Dios nos da todo de manera sobreabundante. Dice la Escritura que Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Él hace caer su lluvia sobre justos e injustos. Sus misericordias son nuevas cada mañana.
pero Él no es enriquecido por nadie. Él da, Él no es deudor de nadie. Y este Dios tan majestuoso, el Dios de Israel, no puede ser conocido solo por cantar los bellos cantos escritos para Él. No puede ser conocido por una multitud emocionada que me lleva a una histeria colectiva. Este Dios majestuoso no puede ser conocido por acordarme de Él todos los domingos de iglesia. Dios puede ser conocido solo por la investigación seria de la palabra, aunque no comprendido. Pero sí puede ser conocido por la revelación seria de la Escritura, que revelada al corazón de sus hijos por el Espíritu Santo nos convence de obedecer sus decretos y de vivir en santidad para su gloria. Job capítulo 26. Job capítulo 26. Tome su Biblia, por favor, antes de los Salmos. Job capítulo 26, versículo 14. Dice la palabra del Señor. He aquí, estas cosas son solo los bordes de su camino. Está diciendo, estas cosas es como diciendo todo lo que hay en la Biblia, todo lo revelado en la Escritura, toda la creación del Señor, toda la gloria manifestativa de Dios, todo el universo entero. Óigalo bien, mire lo que dice Job, inspirado por el Espíritu Santo. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. En los últimos años, yo pienso que se ha intentado bajar al gran Dios al nivel de la comprensión finita, a nivel de nosotros, sus criaturas tan pecadoras, perdiendo así la iglesia la excelencia de su ser. No hemos entendido la grandeza de nuestro Dios. Dios soberano, dueño de todo. Un solo decreto, todo lo ha predestinado el Señor para la gloria de su nombre. Como alguien dijo, tenemos un concepto de Dios muy humano. Y hay algo que es tan cierto, y es que Dios solamente puede ser conocido por aquellos a los cuales Él mismo se da a conocer. A menos de que usted no nazca de nuevo. A menos, óigalo bien, de que usted sea regenerado por el Espíritu Santo de Dios, usted nunca podrá conocer al Dios de Israel. Todo es obra del Señor. Bendita gracia. Gracias, Padre eterno, por dártenos a conocer, Señor. Pero quiero que entienda esto para concluir. A quien Dios se le ha revelado, y aquella persona que ha sido regenerada por el Espíritu Santo de Dios, y aquella persona que ha conocido a Dios por su bendita palabra, sabe, comprende y entiende que la vida cristiana es para andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando en toda buena obra fruto y creciendo en el conocimiento de Dios. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1, verso 10. Colosenses capítulo 1, verso 10. Colosenses capítulo 1, verso 10 dice la bendita palabra del Señor. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo,
salvos por gracia, predestinados para salvación por el Dios Trino, elegidos por el Padre, redimidos por el Hijo, santificados por el Espíritu Santo. Y Dios nos escogió, ¿para qué? No porque fuéramos santos, claro que no. Nos escogió oígalo bien, para que andéis, estoy leyendo Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El propósito práctico del conocer las doctrinas de la gracia es la santidad, es el vivir en armonía con lo aprendido, que es lo que llamamos el fruto de la gracia. Y el último versículo, Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Un Dios santo, 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 soberano, dueño de todo, majestuoso, eterno, Rey de reyes, Señor de señores, tiene comunión solo con aquellos que están en paz con Él, que han sido reconciliados con Él a través de Cristo, y con aquellos que han sido santificados por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, santificados por el Espíritu Santo de Dios. El justo por la fe vivirá. Fuimos justificados solamente por la fe en Cristo. Martín Lutero, cuando tradujo la Biblia, él puso en un versículo de Romanos, justificados solamente, y fue muy criticado por eso. Pero Martín Lutero respondió así: los burros papales pueden criticarme y decir que borre esta palabra solamente. Y él terminó diciendo, pero eso nunca pasará. Justificados solo por la fe en Cristo. Y cuando yo comprendo la justificación de ese Dios tan maravilloso, entonces yo debo andar como es digno del Señor. Y entonces yo debo buscar por encima de todo la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Inclinemos nuestro rostro un momento, por favor. Señor, gracias. Permítenos en estos días estar solos en la soledad del Dios Trino. Guárdanos, Señor. No estamos solos. No lo estamos. Tú estás con nosotros. A cada instante, a cada segundo. Tú mismo lo dijiste, Señor Jesucristo. Estaré con vosotros todos los días al final del mundo. Cristo, Dios de gracia, los guarde.